Hola, qué bueno que estén con nosotros. La Cinemateca Nacional de Venezuela fue fundada en 1966 por la artista Margot Benacerraf. Además, ella incursionó en el cine y se vino desde Francia a fundar la Cinemateca. ¿Qué hay hoy en esa Cinemateca? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le ofrece a los venezolanos? Invitamos para eso al presidente actual de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Saravia. Gracias por estar con nosotros, Vladimir. Qué gusto. Imagínate, un placer. ¿Qué tenemos entonces en Cinemateca, Vladimir? Que un venezolano o un latinoamericano que llegue a Caracas y quiere conseguir algo del acervo cultural venezolano desde el cine, ¿qué puede encontrar en Cinemateca? Imagínate, 100 años de memoria. 100 años de memoria, obviamente audiovisual, ¿no? Yo siempre respondo esta pregunta de la misma manera, casi que como un, como un dogma. La cinemateca es al cine lo que la biblioteca es al libro. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos encargamos de cuidar, de custodiar, de preservar y en algunos casos incluso restaurar nuestra memoria cinematográfica. Es decir, el cine tiene 120 y algo de años, ¿no? A diferencia del libro que tiene miles y miles de años. En el caso de la Cinemateca Nacional de Venezuela, pues están nuestras películas, está nuestra historia cinematográfica, que, ojo, no solo se trata de la memoria fílmica, no solo estamos hablando de las obras cinematográficas venezolanas como pieza artística, estamos hablando también de una manera, de una posibilidad de mirar al pasado. Es decir, la Cinemateca no es solo un espacio para cineastas, por ejemplo, ¿no? Digamos, un sociólogo, un periodista, un antropólogo, un investigador, del tipo que sea, podría ir a la Cinemateca Nacional de Venezuela a hacer cualquier tipo de investigación de cualquier tema utilizando el cine y el audiovisual como objeto o como fuente documental. Ese es el trabajo de la Cinemateca Nacional primordialmente. Y en eso se nos van los días a nosotros. La gente tiene la idea de la Cinemateca como una sala de cine. No, la sala de cine es una expresión de lo que hace la Cinemateca Nacional de Venezuela a la hora de mostrar no solo el cine venezolano, no solo el cine latinoamericano, sino el cine del mundo y además de todas las épocas. Pero la verdad, nuestro día a día se nos va cuidando nuestro patrimonio. Es el archivo fílmico, el corazón de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Entendiendo cada uno de esos documentos como un documento precisamente, esos videos y esas películas como un documento, ahí se habla del petróleo, se habla de el hombre, la mujer venezolana de los años 40, 30. ¿Qué más se consigue en esos archivos? Es que, Abraham, ahí consigues todo lo que el cine ha tocado. Cualquier tema, desde todo punto de vista, que haya sido en algún momento retratado a través de una obra cinematográfica, tú podrías encontrarlo en la Cinemateca Nacional de Venezuela. En el caso nacional e incluso en algunos casos, algunas colecciones del cine latinoamericano. El cine es ventana, el cine es reflejo y es ventana. El cine es reflejo de las sociedades en el momento en que la obra es concebida, pero luego se convierte en una ventana al pasado a medida que pasa el tiempo. Y te digo, no solo petróleo, no solo el hombre, no solo la mujer, es decir, es el ecosistema, es cómo se han transformado las ciudades, cómo se ha transformado el país, por ejemplo. O sea, nosotros podemos ver en la Cinemateca Nacional a Maracay de los años 30, a través de todo el archivo Gómez, por ejemplo. Nosotros podemos evidentemente conocer la Caracas de hoy día, pero también la Caracas de los años 50, a través de diferentes obras cinematográficas, ojo, documentales o de ficción, porque un investigador también puede determinar si una obra cinematográfica fue filmada en los años 80, por ejemplo, y se trata de una obra que en aquel momento fue concebida como una obra contemporánea. Tú puedes ahí ver cómo la gente se viste, cómo la gente habla, cómo el parque automotor del país, las estructuras, los edificios, sus fachadas, cómo estaban y cómo se conservan hoy día, pues hay que hacer comparación, por ejemplo. Es decir, el cine nos da las posibilidades desde el punto de vista de la investigación infinita, que es una de mis, de mis anhelos,
¿no? Que el cine deje de ser visto solo como un objeto de entretenimiento, que lo es, y eso no podemos negarlo jamás, y no debe perder jamás tampoco esa condición, pero que también sea visto como la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer, en este caso, a nosotros mismos como venezolanos, pero además a conocer a la humanidad. ¿Hay alguna película que esté allí que usted diga, este es el mayor tesoro que tenemos nosotros dentro de Cinemateca? Es algo que ojalá todos los venezolanos y latinoamericanos tuvieran la oportunidad de ver en algún momento. Oye, mira, sabes que yo me he hecho esa pregunta 1000 veces, ¿no? Porque una cosa es lo que yo creo, ¿No? pero nunca hemos hecho de verdad como la convención de cuál es nuestra joya cinematográfica, nuestro incunable, ¿no? En mi opinión es Don Leandro el Inefable de Lucas Manzano, una obra de 1918 que además tuvo que esperar un año para ser estrenada porque en aquel momento también había una pandemia. Eh, y que hoy día reposa en sus archivos, en el archivo fílmico, en material fílmico dentro de nuestra institución. Para mí esa es una obra importantísima y que habla de un venezolano del campo, digamos, que viene a Caracas y bueno, y le pasan todas las cosas que le podría pasar a una persona del campo que llega a una gran ciudad, incluso hoy día. Yo creo que eso es una obra muy, 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 muy interesante. Es para mí la obra más, yo diría, la más representativa de nuestro patrimonio fílmico. Pero bueno, y hay otras cosas que también son importantísimas, son fundamentales. Y La Balandra Isabel, Caín adolescente, imagínate, los noticieros Tiuna. No sé, podría pasarme aquí toda la tarde mencionándote títulos y obras. Noticieros Tiuna, ¿qué son? Noticieros, antes de la televisión, los noticieros se veían en el cine. Y antes de la obra cinematográfica de entretenimiento, tú veías un noticiero. De hecho, hasta hace bastante poco, ¿no? Es decir, aquí existía una cosa llamada noticolor. La gente iba al cine y veía unas noticias que uno podría decir hoy día, eso que se conoce como noticias de color, ¿no? Pero en aquel momento era el espacio de verdad, de informarse de algunos temas y poder ver algunas imágenes sobre algunos casos, algunos episodios específicos. Ahora, en esos tiempos, para alguien producir, crear una película, filmar, los costos y las posibilidades, supongo, puedan ser más limitadas que las de hoy día. ¿O la situación sigue igual? ¿Cómo está el proceso de producción, por ejemplo? Mira, eso es como una gran pregunta, ¿no? Porque hoy día uno lo ve como que, bueno, en aquel momento era más fácil, entre comillas. Imagínate, si nosotros hablamos de cine mudo, por ejemplo, no tenías que preocuparte por el sonido, entonces no había microfonista, no había sonidista, no había una cantidad de cosas. Claro, claro. Pero yo creo que el cine, las dificultades de hacer cine siempre han sido de su tiempo, porque el cine además está mediado por la tecnología. Yo creo que es la única expresión artística, la única expresión del arte que está mediada por la tecnología absolutamente. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, yo soy músico, quiero hacer un disco, necesito la tecnología, pero un guitarrista perfectamente podría interpretar su guitarra en un escenario, perdón, en un escenario y que la gente disfrute de su obra. Okay. Exactamente igual un pintor, ¿no? Hay pintores que utilizan una cantidad de técnicas increíbles, pero hay pintores que han hecho su obra con las manos, por ejemplo, ¿no? En el caso del cine es imposible. Si no hay una cámara, no puedes hacer cine. Puedes estar haciendo cualquier otra cosa, teatro, danza, lo que sea, pero cine no. Luego el procesamiento de todo ese material, ¿no? Es decir, necesitas editar, necesitas una máquina. Antes era una moviola, hoy día es una computadora, digamos, con unos software específicos. Pero yo creo que el cine siempre ha tenido las dificultades de su tiempo, y una de las cosas interesantes del cine, Abraham, es que siempre ha buscado la perfección, no solo estética, no solo en la realización de la obra, sino en las maneras de hacer la obra. O sea, la industria del cine se ha desarrollado en 120 años importantemente. Han habido tres grandes revoluciones, en mi opinión, tecnológicas que obviamente han impactado la estética. En primer lugar, el sonido. El cine inició mudo. Cuando se le incorpora el sonido sincronizado fue un boom, ¿no? Fue una gran revolución. Y había cineastas que se oponían y decían, eso no es cine. Puedo decir a Charles Chaplin, por ejemplo.
que se negó al cine sonoro. Luego el color, ¿no? El cine fue blanco y negro hasta que apareció el color. ¡Wow! ¿No? O sea, imagínate ya empezar a ver cine mucho más parecido a como ve los humanos. Y luego el cine digital, ¿no? El cine fue durante casi 100 años producido, realizado a través de material fotoquímico, ¿no? Eso que se conoce como material fílmico. Sí. Luego, bueno, aparece el píxel con las computadoras, etcétera, etcétera. Y hoy día, producto, creo yo, de esa gran revolución que es el cine digital, tenemos, bueno, todos los formatos streaming, todas las posibilidades de exhibición streaming, ¿no? Es decir, el cine ha ido perfeccionándose constantemente, y eso además me lleva a pensar, me lleva a creer que el cine es expresión estética de su época, pero también es expresión tecnológica de su época. Ya. Ahí vemos en YouTube, por ejemplo, nos dicen, mira esta película, y empieza a rodar un tramo de esa película y nos dice, te cuento, esta película totalmente fue grabada con el teléfono tal, marca tal y tal. Eso entonces le está imprimiendo unas diferencias muy grandes al cine en el mundo. ¿En Venezuela está pasando ese tipo de Mira, trabajos? Hoy día podemos hacer cine con cualquier tipo de cámara, un teléfono, y hay teléfonos incluso que te registran en 4K, es decir, en la altísima calidad. No solo, bueno, digamos, eso no es solo Venezuela, en el mundo está así. Ahora, hay discusiones, ¿no?, de qué es lo que es cine, qué es lo que no es cine, si es lo que se produce, lo que se concibe, lo que se produce y lo que se distribuye a través de un servicio de streaming es cine, o tiene que pasar por la sala de cine para poder ser considerado tal cosa. Hay todo un debate en el mundo sobre eso. Cuando Cuarón estrenó Roma, director mexicano, estrenó una película llamada Roma, fue concebida a través de uno de estos y producida por uno de estos y distribuida por uno de estos servicios de distribución de contenidos audiovisuales, como le llaman ahora, término que a mí no me encanta, porque a mí yo creo que el cine como concepto es muy potente, claro. Aunque puedo entender que se haya diversificado. Bueno, hubo un debate. Y hay festivales reconocidos, importantes en el mundo que no aceptaron esa obra de Cuarón porque decían eso no es cine. De hecho, en la Academia Norteamericana hubo también toda una situación porque si la película era premiada, no era premiada, después resulta que ganó unos premios Oscar, pero después tuvo un debate de si debía recibir ese premio o debió haber ido a concursar por los Emmy, por ejemplo, que son los premios para la televisión. Ya hoy día creo que todo eso se ha ido aplanando. Yo creo que para hacer cine hace falta una cámara, unos equipos mínimos y ganas de contar una historia. Porque el cine es sobre todo eso, Abraham. La posibilidad de narrar, la posibilidad y la capacidad de contar historias a través de imágenes en movimiento. Por ejemplo, a esta hora debe estar viendo esta entrevista alguna persona que seguramente dice, entonces yo puedo cumplir mi sueño de hacer cine. Y yo puedo entonces comprarme un teléfono de calidad media o gama alta y atreverme a hacer cine. ¿En Cinemateca consigue algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda? ¿Consigue algo para atreverse, para dar los primeros pasos? Mira, creo que hay dos direcciones allí. Yo creo que para hacer cine hay fundamentalmente que ver cine. Y la Cinemateca es un espacio definitivamente para ver cine contemporáneo, clásico. Y de todos los lugares del mundo. Luego, la Cinemateca, entre su política de formación, tiene talleres y cursos para aprender a hacer. Cursos de guión, cursos de producción, cámara, fotografía, sonido, lo que te puedas imaginar. Son cursos que yo llamo para el hacer, ¿no? Obviamente son para principiantes también, es decir, no es un curso largo para convertirte en director de cine, pero por allí puedes empezar a tener nociones de cómo funciona la cosa. Sí. Y luego su plan formativo también está en cómo ver cine, eso es importante. El cine es un lenguaje, ¿no? Es un idioma. Y yo podría decir hoy día, llevando ya no el concepto cine, sino audiovisual, que hoy día es uno de los idiomas más importantes, más consumidos. Y yo me pregunto, el mundo,
llevo esto también a Venezuela, los venezolanos todos sabemos decodificar esas imágenes. Sabemos, entendemos realmente lo que hay detrás de las imágenes, una sucesión de imágenes que nos plantea un realizador cinematográfico o la televisión. Y en ese sentido también hemos ido desarrollando unos planes para poder decodificar esos signos, esos símbolos que a fin de cuentas es lo que es la narración. Análisis fílmico, análisis de contenidos, los géneros cinematográficos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí están esas posibilidades. Una vez que la obra cumple su tiempo de vida, llaman algunos vida útil. Para mí la vida útil de una obra cinematográfica es toda la vida, pero el mercado nos lleva a creer que la vida útil de una película es el tiempo que está en la cartelera y después eso se olvida, ¿no? Ahí entra la cinemateca. Y nosotros, como te decía, tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar y preservar todos esos materiales, ¿no? Entonces, uno de los planes, y yo creo que el proyecto bandera de mi gestión en la Cinemateca Nacional, desde que estoy allí hace 4 años, ha sido el Diplomado de Conservación y Preservación de Material Audiovisual, que también es una manera de acercarse. Porque tú dices, bueno, me gusta el cine, me encanta el cine, pero bueno, yo estudié bibliotecología, historia, sociología, comunicación, no quise hacerme cineasta, no tengo ganas, pero estoy vinculado oye, me interesa ese diplomado, y puedes tener entonces una vida dedicada al cuidado, a la preservación, a la restauración y obviamente a disfrutar de toda esa obra cinematográfica. Y de adquirir conocimiento, y además el conocimiento, como tú lo decías bien, Vladimir, de entender al país. Yo tuve la oportunidad de estar también en Cinemateca de un país latinoamericano, centroamericano, de Nicaragua. Imagínate el acervo en Nicaragua de los archivos con Sandino en plena batalla. Es decir, lo que significa para un país que su historia esté registrada también en videos y en películas, y que la gente tenga la posibilidad de ver de manera directa algo que se lo contaron algunos abuelos o que estaba en algún libro, pero que lo puedas ver en video. Es una cosa bien interesante. Pero introduzco esto para preguntarte la relación de esta cinemateca en Venezuela con otras cinematecas en América Latina, compartiendo archivos, porque a lo mejor habrá algún material de Venezuela que aparece en una cinemateca en otro país latinoamericano y en esta cinemateca de otro país latinoamericano. ¿Cómo es la vinculación entre esas instituciones? Mira, en principio de cooperación, las cinematecas como las bibliotecas nos acompañamos permanentemente. El año pasado nosotros recibimos la visita de la directora de la Cinemateca de Nicaragua, estuvo en Venezuela, conversamos, nos conocimos, quedamos en unos acuerdos, avanzar algunos planes. Nuestra dinámica no nos ha permitido avanzar en eso, pero tenemos ahí como ese pendiente. En el caso, por ejemplo, de la Cinemateca de Bogotá, estamos en conversaciones para recuperar una obra venezolana de un director colombiano, Ciro Durán, que vivió muchos años en Venezuela e inició su obra cinematográfica como cineasta venezolano, por ejemplo. Hace poco una cinemateca, no estoy seguro que se llame la Cinemateca, ahora no recuerdo el nombre específicamente, pero con Ecuador, a través de un cineasta ecuatoriano, se digitalizó la obra de un cineasta venezolano porque ellos estaban haciendo una investigación. Todas estas cosas siempre, para mí es muy importante ahora dejar claro que todas estas cosas siempre suceden con el aval del dueño de los derechos de la película. Porque eso es una cosa que además creo que tiene que quedar siempre clara. Las cinematecas nacionales preservamos no solo la obra, sino los derechos de los autores. Es decir, yo no puedo hacer uso de una obra si el autor vivo o los herederos, en caso de que el autor haya fallecido, no me autoriza a hacerlo, ¿no? En fin, si la relación con instituciones vinculadas al cine, al audiovisual, desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista de la producción en Venezuela, en Latinoamérica y diría en el mundo, es constante y permanente, es parte como de nuestro trabajo cotidiano.
El presidente Maduro ha insistido mucho en que se documente la historia, que se le cuente a la gente los hechos históricos más importantes del país, pero también lo que está ocurriendo, que se documente en películas, que se documente en el cine. ¿Cuál es el estatus del cine en este momento en Venezuela? Mira, nosotros venimos de una batalla, yo diría una cruenta guerra desde el punto de vista de lo económico. Eso ha afectado mucho el cine, ¿no? Nuestra capacidad de hacer películas. Evidentemente los venezolanos tuvimos que poner todo nuestro esfuerzo en áreas muy sensibles como la salud, como la educación, ¿no? La vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que en este momento, desde hace unos 2 años para acá, nosotros hemos venido levantando cabeza. Han empezado a contarse historias nuevamente. Historias que hablan de nuestra historia, de nuestra cotidianidad, de nuestro hoy día, y historias que hablan, valga la redundancia, de nuestra historia. No solo en el cine, sino además series de televisión. Que evidentemente, como te decía, hoy día son lenguajes que se comunican, que se hablan, ¿no? Si una serie, una obra cinematográfica, digamos, terminan tributando como a lo mismo, que es construir memoria. Yo hace, no sé, 2 meses, 3 meses estuve en el set de la grabación de la película Ali, la película que habla sobre uno de nuestros cantores populares y tradicionales más importantes, Ali Primera. Yo creo que es importante en Venezuela y importante en Centroamérica, muy importante en Centroamérica, Salvador, Nicaragua, muy conocido, nuestro padre cantor. Y a través de esa película, y lo que yo pude ver en ese día que visité el set, porque además su director y su equipo eran grandes amigos, los hermanos Yegres y otros compañeros allí, uno puede ver no solo la historia de Ali, sino también la historia de la Venezuela que Ali vivió en los 80, ¿no? En los 70. Yo creo que sí estamos viviendo un momento de un resurgir de nuestro cine. Y además creo, Abraham, importante mencionarlo y reconocerlo siempre, porque no, lamentablemente vivimos tiempos para nosotros es muy importante la memoria, porque parece que vivimos tiempos de la desmemoria, ¿no? Y el comandante Chávez fue yo diría que un fanático del cine histórico. O sea, el cine histórico en Venezuela se triplicó en los gobiernos del comandante Chávez. Y evidentemente el presidente Nicolás Maduro es heredero de ese afán y de ese fanatismo por el cine y por el cine histórico. Y sobre todo de la conciencia de que lo que nosotros estamos haciendo, de que nuestra historia contemporánea, de que lo que nosotros estamos viviendo y que nuestra historia en general debe ser contada, no solo en el cine, sino a través de literatura, a través del teatro, a través de la danza, a través de la música, a través de todas las posibilidades que existan. Si alguien se quiere acercar a Cinemateca, viene a Caracas y dice, quiero llegar y quiero ver lo que me están ofreciendo en Cinemateca, ¿dónde puede ir? Si quiere entrar por un sitio web, si quiere conocerlos por Instagram, ¿cuáles son las señas por donde llegar? Mira, si quiere ver una película, que vaya al Museo de Bellas Artes, que es donde está la sala histórica de la Cinemateca Nacional, donde nacimos hace 58 años, tú lo decías, al inicio del programa, de la mano de Margot Benacerraf, nuestra madre fundadora, insigne cineasta venezolana, fallecida más recientemente. Si quiere conocer el centro de documentación de la Cinemateca Nacional, donde hay una cantidad increíble de libros, periódicos, revistas, guiones, etcétera, etcétera, puede ir al piso 19 de la Torre Norte del Silencio, la Torre de la Cultura, como nos gusta llamarla. Nuestro archivo fílmico está ubicado en el mismo edificio de la Biblioteca Nacional, en el AP4. Allí tienes 75.000 latas de películas, de historia del cine, de historia del mundo a través del cine, no solo venezolano, sino de todo el mundo. Luego, por las vías digitales, bueno, las redes sociales es como lo que mejor nos funciona hoy día. Nuestro Instagram, que es arroba Cinemateca VZL, allí se publica toda la cartelera de nuestras salas, no solo de la sala MBA, sino sala CELAR y otras salas que tenemos a nivel nacional. Y se publica también toda nuestra programación de talleres. Así que bueno, esos son los espacios donde nos pueden ubicar, en físico y en digital. Vladimir,
Qué gusto conversar contigo estos minutos. Muchísimas gracias. Un placer, Sote. Además, bueno, mi primera entrevista en Alma Plus. Qué placer, qué honor. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.